Mi papá a nosotros nos saca, cuando se empieza el sendero luminoso de la comunidad, nos saca a Sofía. Entonces, él nos saca por lo que no quería que a nosotros nos lleven los pelucas. A partir de los 12 años estaban llevando. Yo tenía mis hermanos mayores. Entonces, cuando llegamos a Steve, ya mi papá nos dijo: "Ah, hay que trabajar, no vamos a vivir. Ya no, todo acá es vendido, ¿no? No, nadie nos va a regalar, nadie nos conoce". Entonces, cuando nos hace nos lleva, no nos acostumbramos, nos hemos enfermado, nos enfermamos todos, por acá nos enfermábamos. Pero así mi papá nos curaba, comer un poquito, también sabía lo que le habían enseñado un poco, cuando le han sacado a estudiar, ahí le han enseñado un poco también a atender, a poner ampolletas, qué pastilla para la fiebre. Conocía mi papá también esas poco de pastillas. Entonces nos curaba. Aquí me voy a sentar a ver cómo ahuman su carnecita. Shivilla, tashi de tanyo la shivane. Papá viene, conversaba con papá, me dijo: "Sí", me dicen, ya está, ya, estoy avanzando con los documentos, sí, ya podemos volver a la comunidad. Ya salió un documento ya ¿cómo se llama?, del ejército peruano, y la resolución de la comunidad, que también ya hay una resolución que ha reconocido paz con tiempo, ya lo estoy rescatando, esos documentos. Vamos, me dice, a la comunidad, si tú estás haciendo negocio, tenemos que hacer negocio, porque de mí mi idea es hacer una comunidad, diferente a otras comunidades. Esa es mi idea. Mi papá me decía. Ahora es porque cuando hacemos nuestra comunidad, vamos a producir. Primero vamos a hacer nuestra escuela. Primero nuestra escuela, nuestra de salud, y después vamos a tocar puertas a las embajadas. Vamos a buscar ayuda a las cooperaciones internacionales. Vamos a buscar, entonces, sin necesidad de talar nuestros bosques. Porque por tradición, tus tíos, tus abuelos, todos por tradición, ellos siembran café. Me dice mi papá, siembran. Y ustedes también deben sembrar café, porque ahí está. Hay mucha gente, a mí me envidian, porque lo que yo les digo es: voy a hacer esto, tengo esta idea, voy a hacer mi comunidad. Y muchos no me entienden, no le entendían a mi papá. Hasta en Ashánica mismo, otros Ashánica, no le entendían a él, no su idea que él tenía. Entonces él dijo: "No, de repente no me van a entender, voy a hacer mi comunidad para demostrar". Hermano Víctor, ¿y eso se llama chacana? Entonces, con esa decisión, mi hijo: "Voy a tener 2 años, voy a ir a hacer bien las cosas". Pues ya con directo también vamos a ir ya. Acá trabajan ustedes, apoyan a tus hermanos menores para que vayan estudiando. Trabajan, y yo cuando ya está listo, ya estamos listos para ir, ya nos vamos a ir. Y voy a llamar a todos los, tus tíos, tu familiar que han sido desplazados, que se han ido. Entonces voy a llamar, y a Shanika que quieren irse conmigo a reconstruir mi comunidad, les voy a llevar. Y mi papá dijo así, es verdad. Mi papá ha salido en diferentes sitios y ha conseguido a Shanicas que también han sido, no, maltratados por el sendero luminoso, han sido despojados de sus tierras. Entonces mi papá y la Shanika viene, han venido como 20, ahorita están acá. Mauro dice: "No, ¿dónde estás haciendo comida?". Voy a ir a recuperar las tierras de mis padres, ¿no? De mis abuelos. Ahí está, ahí tengo mis tierras. Porque me iba a enterar que ya todo están invadiendo, ya, todo ya. Solamente que está sobrando ya lo que de mis abuelos. Tengo que defender, porque ahí voy a hacer mi comunidad, pero con otra idea. Eso pensando 100 años atrás. Mi papá dice así: 100 años más. Y vas a ver que nuestro bosque va a servir para mucho, para mucha gente. Llora, sobrino, ¿qué? Entonces, vamos a centralizar la comunidad primero. ¿Dónde va a ser la comunidad? Todo. Bien, que vamos organizando, yo voy a seguir con el documento, asegurando la comunidad, las actas de colindancia, voy a hacer firmar.
y lo hemos firmado las actas de coordinadas. Entonces, mi papá que dice, y ahora sí vamos a, ¿cómo se llama? Hacer una, vamos ¿cómo se llama? Vamos a concientizar a todos cómo se va a formar la comunidad y de qué manera vamos a formarlos. Y mi papá dice, ya, pero yo estoy atento escuchándole a mi papá, en lo que no, que él decía. Muy bien, le dice a los primeros hermanos, hermanas, las chánicas, diferentes comunidades digamos, que están conmigo. Bienvenido. Este va a ser nuestro bosque, nuestra comunidad, pero con otro pensar. Ya no van a pensar que como ustedes han vivido en sus comunidades de frente, ¿no? Acá no. Acá vamos a sembrar plantas eternos, que es por tradición que no tenemos el café. Vamos a sembrar porque no vamos a depredar nuestra comunidad. Vamos a escoger un espacio para área agrícola, área de protección o área de cuidado de nosotros, donde tenemos que cuidar nuestros animales, nuestras plantas maderales, nuestro pescado, nuestros ríos. Tenemos que cuidar. Entonces, vamos a hacer empresa. Vamos a exportar nuestro café. Yo voy a ir a tocar puertas a diferentes sitios para que nos ayuden. Esa promesa ha hecho mi papá con todos los comuneros. Y justo en el 2013, ya cuando después de tantos problemas como te contaba, hermano, en el camino que hemos ido, en la trayectoria, en el 2013, justo ya era para que nos entreguen el título. Y faltando una semana le matan a mi papá. Y mi papá era su idea recibir el título, con el título irse a diferentes entidades a buscar ayuda, ¿no? Para hacer una comunidad bien sostenida, ¿no? Y eso es hermana. Esa es la idea que yo converso con el jefe, conversamos con la directiva, les llamo, les oriento, les digo, así ha dejado, ¿sí? Y así ha dejado el estatuto, ha dejado bonito también. El estatuto dice, ¿no? El jefe de la comunidad buscará economía para la comunidad, tendrá toda la facultad de traer las mejoras para el pueblo, ¿no? En bien de todos. No sé. Yo les digo a los jefes, no se olviden eso, hay que continuar, hay que avanzar hasta acá, ustedes siguen continuando, no nos descuidemos de nuestro territorio, porque hay mucha gente que nos quieren quitar. Hay que seguir haciendo mensajes de nuestra vivencia, de donde estamos, y qué cosa está haciendo el Estado con nosotros, nos quiere destruir, nos quiere desaparecer el Estado. Entonces, todas esas cosas, los comuneros están alerta, ¿no? Ellos quieren vivir su tranquilidad. Es un poco, vive un poco medio mal, enfermo, cuando a veces no hay ayuda del Estado, todo es contra, la justicia es encima, no te ayuda, y tu cuidado que estás cuidando no te ayudan a proteger. Bastante sufrimiento. Los niños crecen traumados, los niños. A veces cuando escuchan de esas cosas que ha pasado, ha sucedido, ha sufrido bastante cuando le han matado a mi papá. Acá en la comunidad, todos los hijos. Porque mi papá cuando bajaba, porque acá no había nada, el camino no veníamos, 8 días. Mi papá cuando venía a ver su comunidad, acá nosotros estábamos acá ya repoblando la comunidad, acumulando. Mi papá venía trayendo caramelos para los niños. Lo único que mi papá podía cargar era caramelo, porque alcanzaba para los chiquitos, para todos. No, porque no podía sacar otra cosa más. Y ya llegaba acá y venía, les daba ya, les aventaba caramelo a los chiquitos chupaban caramelo. Y a memoria de eso mi papá decía, y primero voy a hacer
primaria, la inicial, la primaria, y cuando estaba sacando la secundaria le entregan la resolución y ahí le matan. Y agarrado la resolución a la muerte de del colegio de acá. Así bien se aprende, ¿no? Todo profesor se hace. Él un poco resentido, pues cuando le regala, su mamá lo regala con olla. Y eso permitían los jefes. Más antes, también los jefes, ya iban al jefe, yo quiero que me regale ese niño de allá y visto. Te doy a ti tu olla, vaya te mandas tomar tus ollas y su frazada. Y a ese dolor mi papá, o sea, ha empezado a pensar, decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a permitir que nos regalan? ¿Por qué voy a decir a alguien que venga, que nos cambie con algo, después nos lleva? Y a él así ha sufrido bastante él. Así ha sufrido mi papá, de muy chiquito. Ha visto cosas que no debe ser así. Y él ha empezado ya, a su idea, ha empezado a formar una comunidad. Y gracias a él, esta comunidad es así. No, acá no se permite violencia. ¿No? Alguien que discute, no se les habla, no se hace estas cosas. ¿Qué pasa, va a escuchar qué? No, para su compañera, pero que no la aprueben. Está yendo a sacar su pareja. Por reírse. ¿Pasó aquí? Pasó aquí. Bravo. Mira, André Puyar. Pero que pintaba aquí. Me parece el cuy, ¿no? Puyar. Puyar. Gracias, yo comparto con él. Basta para él. Pero va a ser mucho y para los demás no va a alcanzar. Que se va a hacer pedacito. ¿Sí? Sí. O atiendo. Ah, con mi vida. Ay, qué rico. Ay, come. Qué pena. Gracias. ¿Ha sido tú? Sí. ¿Y ese lo has casado tú? ¿Cómo? ¿Ese lo has casado tú? Sí. ¿Cómo así? Me voy a dar con el con la espalda, le he dado cuántas maneras. Así. Con chacote. Pero cuando virato te.
parente, cuya. Cuya, joven, cuya. Droga. Gato, ano kita na. Ay, droga, pasó. Droga, cuya. Una.